Buenas noches, profesor. Somos el grupo 1. Vamos a presentar nuestro proyecto final del Policlínico CAL. Los integrantes son Lucero Guamán, mi persona, Diego Montalvo, Javier Pérez, Saúl Ituzaca y Rolando Zafra. Para ello, el Policlínico CAL es un centro de salud que brinda diversas funciones y o servicios en distintas áreas de la medicina. Debido a la alta demanda de sus servicios, es necesario el desarrollo de un sistema que ayude a gestionar citas y personal de dicha empresa, al cual pueda acceder el personal de atención, doctores, enfermeras y administradores. Por lo cual nuestro objetivo general es elaborar un sistema de salud eficiente centrado en el usuario y que sea altamente disponible para que los usuarios no tengan inconvenientes al momento de usarlo. Bien, a continuación pasaré a explicar acerca del desarrollo de la arquitectura que se ha propuesto. Primero que todo, bueno, se tienen que definir los participantes. En este caso, los cargos que tenemos en el líder del proyecto es nuestro compañero Lucero Marisol, el arquitecto es nuestro compañero Diego Tarles, el analista senior y el analista desarrollador, en este caso somos Javier Ali y mi persona soy Fernando, y el desarrollador senior, bueno, viene siendo el compañero Rolando Jesús. Como segundo punto tenemos que se tienen que identificar los requerimientos. En este caso, tenemos que primero, en este caso se debe iniciar la sesión de administrador. También se debe recuperar la contraseña de administrador e iniciar la sesión portal personal de atención, ¿no? Tenemos también que se debe recuperar la contraseña personal de atención, iniciar sesión doctor, recuperar contraseña de doctor, iniciar la sesión de enfermero, recuperar la contraseña de enfermero, registrar al paciente. Además de ello, también tenemos los siguientes requerimientos. En este caso, tenemos que editar la información del paciente, registrar al doctor, editar la info del doctor, registrar a la enfermera, editar la dosis enfermera, registrar el personal de atención, editar el personal de atención, así como agregar los camas internados, internar al paciente, diagnosticar al paciente internado, darles de alta, actualizar el historial médico, agendar la cita médica y marcar la cita como atendida. Además de ello, como tercer punto, tenemos definir los atributos de calidad. En este caso, el primero de ellos es que el sistema o componente mismo debe estar siendo operativo y accesible para cuando su uso sea requerido. Además, el sistema debe permitir ser modificado efectiva y eficientemente. Esto debido a las necesidades evolutivas, correctivas o perfectivas que hay en una acción que busca impacto mínimo en los demás módulos. El siguiente, en este caso, es que el sistema debe proteger la información y los datos de manera que las personas o sistemas no autorizados no puedan acceder a ellos, además de leerlos y poder modificarlos. También tenemos que el tiempo de carga del sistema no debe ser superior a los 3 segundos de respuesta en cada página del sistema. Además, el sistema debe establecer el intercambio exitoso de información en las diferentes instancias. Y también tenemos que el sistema debe contar con el software necesario para que pueda ser transferido de un gabinete a otro. Bueno, además de ello, como cuarto punto, debemos relacionar los drivers arquitectónicos con los requerimientos que ya se han obtenido, ¿no? En este caso, el primer driver es acerca del módulo de cuentas donde se podrá iniciar sesión y se podrá recuperar la contraseña, ya sea dependiendo del tipo de usuario, como es el administrador personal, atención, doctor o enfermero. En este caso, los requerimientos que están asociados al primer driver son el requerimiento del 1 hacia el 8. Y en este caso, el driver es funcional. Como segundo driver, bueno, tenemos que el módulo de registro donde se podrá agregar y editar la información dependiendo del tipo de usuario, en este caso que sea administrador, personal de atención, doctor, enfermero, van a estar dados desde el requerimiento 9 hasta el requerimiento 16. Al igual que el anterior funcional. Y el tercero, bueno, en este caso es el mantenimiento internado, solamente está dado por el número de requerimiento 17, también funcional. El driver 4, en este caso el módulo paciente, donde se podrá realizar las acciones requeridas del paciente, en este caso atender y diagnosticar entre otras cosas. Están siendo dados por requerimiento 18 hasta el 21, también funcional. En el quinto driver tenemos que el módulo de citas va a poder agendarle y atender las citas, en este caso contiene el requerimiento 22 y 23, que también son funcionales. El sexto driver, el sistema o componente del mismo debe estar operativo y además accesible para su uso cuando sea requerido, que
En este caso toma el requerimiento 24 y en este caso el tipo es el tipo de disponibilidad. En el driver número 7, el sistema debe permitir que pueda ser modificado efectivo y eficientemente. Buscando el impacto mínimo de los demás módulos. En este caso, el toma el requerimiento 25 y el tipo de driver que toma es el de mantenibilidad. En el octavo driver, el sistema debe proteger la información y los datos de manera que las personas o sistemas que no estén autorizados no puedan acceder a ellos, leerlos y o modificarlos. El requerimiento tomado es el requerimiento 26 y en este caso el tipo de driver es el de seguridad. El noveno driver, en este caso, el tiempo de carga del sistema no debe ser superior a los 3 segundos de respuesta en cada página de sistema. El requerimiento tomado es el 27 y el tipo de driver es el tiempo de respuesta. Tenemos además que en este caso se debe establecer un contexto. Bueno, para el primer driver, como sabemos, el módulo de cuentas se podrá iniciar sesión y así mismo recuperar la contraseña dependiendo del tipo de usuario que se maneje. En este caso, el administrador, personal, atención, doctor o enfermero, cuya prioridad en este caso es alta, ¿no? En el segundo driver, bueno, el módulo de registro donde se puede agregar y editar la información dependiendo del tipo de usuario, como los ya mencionados, también posee la prioridad alta. En el driver 1.3, el mantenimiento internado también de prioridad alta. Driver 4, en este caso el módulo de paciente donde se podrá realizar acciones de referir paciente, también la prioridad alta. El driver 5, el módulo de citas se podrá agendar y atender las citas. En el driver 6, el sistema o componente mismo debe estar operativo accesible para su uso cuando sea requerido. En este caso las prioridades son altas. En este caso se muestra a continuación el diagrama de contexto. En este caso, como vemos, tenemos los usuarios, que son el doctor, el usuario personal de atención, el usuario administrador y el usuario enfermero. En este caso, para el primero, se relaciona con el policlínico CAL, donde se ven las citas relacionadas, ¿no? Diagnóstico al paciente, dar alta al paciente, dar el cese al paciente. En este caso también agendar la cita, también dar las citas. Todos estos están dentro de los inicios de requerimiento asociados con el driver que se mencionaron anteriormente. Bueno, la primera partición que se viene dando en este caso en la arquitectura es, bueno, tenemos que asignar lo que viene siendo la capa de presentación, el segundo la capa de lógica de negocio, el tercero la capa de acceso de datos y por último la base de datos. Bien, para la capa de presentación, bueno, tenemos que tener en cuenta que se debe tener la interfaz web de administrador, la interfaz web de autor, interfaz web de enfermera y la interfaz web de personal de atención. Asimismo, para la capa lógica de negocio, bueno, se debe tener en cuenta los módulos de cuentas, el módulo personal, módulo internado, módulo de pacientes y el módulo de citas. Para que este pueda ser conectado a la capa de acceso de datos, MySQL Command, y recién llegar a la base de datos. Bueno, aquí en este caso debemos asignar responsabilidad sobre los elementos y sus relaciones, en este caso el módulo internado, el módulo personal, el patrón electrónico elegido por el sistema, que en este caso van a ser 3 capas. Bueno, para el primero, se debe internar el paciente, agregar internado, mantener el diagnóstico del paciente internado, dar el cese del paciente internado y dar el cese de alta del paciente internado. Para el segundo, en este caso, tenemos que se debe registrar el nuevo doctor, editar la info, registrar la nueva enfermera, así mismo como se puede editar su información, registrar el nuevo personal e editar su información personal. Para el tercero, bueno, en este caso, se tienen que dar responsabilidades de los elementos. Bueno, en este caso, el módulo de citas y el módulo personal, el módulo de historia de pacientes y el internado están dentro de las responsabilidades de los elementos, ¿no? También se deben tener en este caso las siguientes relaciones: el módulo de cuentas, en este caso la interfaz web del doctor, el administrador, la interfaz web de enfermera, la interfaz web personal de inserción, y en este caso la salida debe ser el diseño inicial de arquitectura. Y en este caso, para los siguientes módulos que vienen siendo las citas y el módulo de historia de pacientes, en el primero se debe agendar la cita médica, marcar la cita médica como atendida, y en el segundo caso, registrar al nuevo paciente, actualizar el historial e editar la info del paciente. Bien, acá tenemos el diseño inicial de la arquitectura, ya en este caso un poco más detallado. En este caso tenemos el usuario, se presenta la presentación anteriormente mencionada,
la capa lógica de negocio, la capa de acceso de datos, en este caso MySQL Command. Todos están dentro del sistema de gestión de citas de personal. Y a la vez todos están conectados a la base de datos. A continuación mi compañero les va a hablar sobre la arquitectura final. Finalmente, todo el trabajo derivó en este diagrama de arquitectura que va a ser nuestra arquitectura final. Este nos dice que el sistema va a estar desplegado en una máquina de S2 de AWS y se va a conectar a una base de datos Aurora fuera de la máquina virtual. Y también se va a utilizar de base el sistema de Dolivar para no tener que programar tanto. Se va a desarrollar en capas, donde la capa lógica presenta los módulos de cuentas, personal, internado, pacientes y citas. Y aprovecharemos los módulos ya prediseñados de Dolivar para utilizarlos en el sistema. Sin embargo, el módulo de internado será construido netamente por nosotros y para su construcción se utilizará C#. Para el acceso a datos se va a utilizar SQL, específicamente el motor de MySQL, para conectarlo a la base de datos. Y para la construcción de la capa de presentación, donde vamos a ver las interfaces dependiendo del tipo de usuario, ya sea administrador, doctor, enfermero, personal, vamos a utilizar las vistas de Dolivar. Y aquí el usuario va a tener que conectarse a estas capas de presentación y autenticarse para recibir la información, solamente la necesaria para poder acceder al sistema. Más adelante vamos a ver esto. Siguiente. Bien, ahora pasaremos a las vistas del sistema, las cuales se mostrarán algunas vistas que se diseñaron. Siguiente, por favor. Como primera vista tenemos la de casos de usuario, el cual se ve a los actores que interactúan con este sistema, los cuales son el administrador, el personal de atención, la enfermera y el doctor, ¿no? Y bueno, y se ve la relación de cada uno, su caso de uso, así como las relaciones de cada caso de uso, por ejemplo, los include y los extends. Bueno, ahí se puede ver. Siguiente, por favor. Y luego está la vista modular, el cual para este diagrama se empleó el esquema de capas. Como primera capa tenemos la de presentación, en el cual está la interfaz de usuario del Policlínico CAL, que esta se comunica con la capa lógica y bueno, se ven ya los módulos que contiene el sistema, ¿no? Y cada función de cada módulo también se puede ver, ¿no? Por ejemplo, el módulo de cuentas, una vez que el usuario está en la interfaz, puede loguearse con cualquiera de las sesiones, ¿no? Y cada sesión tiene un módulo distinto en el cual opera. Y todos estos módulos al final se comunican con la base de datos que se encuentra en la capa de datos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, la siguiente es la vista funcional. En este caso, como ya se mencionó un poco con lo anterior de compañeros, en este caso el usuario al iniciar la sesión, bueno, va a tener requerir que en este caso se requieran las sesiones de usuario, en este caso doctor, enfermera, personal o administrador. Aquí a su vez, bueno, de acuerdo a la sesión que se haya iniciado, va a entrar los siguientes módulos, ¿no? En este caso el internado, el historial médico, el registro personal o las citas. Esto a su vez, en este caso, va a requerir, bueno, va a estar dado por las funciones, ¿no? En este caso para administrar a los pacientes, el historial, el personal y la administración de citas. Todo esto va a estar dentro de lo que viene siendo la base de datos, en este caso la conexión, y va a poder ser permitir su funcionalidad, ¿no? En este caso. Ya, bien, ahora pasamos al diagrama de componentes, el cual se divide en dos servidores, uno de la web del Policlínico y otro de la base de datos. El servidor de la web contiene los componentes de las interfaces de usuario gráficas de cada usuario. A su vez, bueno, se comunica con el Policlínico por medio de la interfaz iniciar sesión, y esta a su vez se comunica con cada módulo de cada usuario, ¿no? Como se puede ver con las distintas interfaces. Y por último, este servidor se conecta con el servidor de la base de datos, en este caso Amazon Aurora. Siguiente. El siguiente diagrama es el diagrama de despliegue, el cual se realizó con el objetivo de dar una visión general de cómo estará desplegado el sistema. Para ello se crearon 3 nodos.
cliente, servidor y base de datos del servidor. Dentro del nodo cliente se encuentran 3 subnodos que representan las interfaces gráficas a través de las cuales los distintos tipos de usuarios se conectan e interactúan con el sistema. El nodo cliente está conectado al servidor con el cual se solicitará e intercambiarán paquetes HTTP. Asimismo, este nodo está conectado con la base de datos Amazon Aurora, el cual es compatible con PostgreSQL y MySQL. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora voy a pasar a explicar los mecanismos que permitirán la alta disponibilidad. Bueno, Amazon S2 brindará al sistema de gestión de citas y personal la posibilidad de colocar instancias del sistema en distintas ubicaciones. Bueno, dichas ubicaciones se componen de regiones y zonas de disponibilidad. Bueno, las zonas de disponibilidad son zonas diferentes que están diseñadas para estar aisladas de aquellos errores que puedan producirse en otras zonas de disponibilidad. Bueno, es por ello que al lanzar las instancias en distintas zonas de disponibilidad, se protegerá el sistema de gestión de citas y personal en caso de que se produzca algún error en una única ubicación. Bueno, además, se utilizará un balanceador de carga de aplicaciones que será creado en la consola de Amazon S2, el cual va a prestar un servicio HTTPS a las instancias S2. Bueno, y según el compromiso del acuerdo de nivel de servicios de Amazon S2, todo lo anterior brindaría una disponibilidad del 99% del sistema. Siguiente, por favor. Amazon Aurora es un sistema de administración de bases de datos relacionales que permitirá al sistema de gestión de citas y personal conectar su base de datos MySQL con una instancia de Amazon Aurora. Como Amazon RDS crea de manera automática una instancia de base de datos principal y replica de manera síncrona los datos en una instancia, una zona de disponibilidad diferente. Bueno, si se produce un error en la instancia, Amazon utilizará la tecnología multi-AZ de Amazon RDS para automatizar la conmutación por error en una instancia en espera creada en cualquiera de las 3 zonas de disponibilidad. Bueno, y según el compromiso del acuerdo de nivel de servicios de Amazon Aurora, todo lo anterior brindaría también una disponibilidad del 99,9% de la base de datos del sistema. Siguiente, por favor. En conclusión, se desarrollaron un sistema para el Policlínico Cal con las funciones para sus usuarios y sus clientes, utilizando las herramientas que proporciona AWS y Dolivar, donde los módulos que no se hayan predesarrollado en Dolivar serán desarrollados manualmente por nosotros, utilizando C#, MySQL y lenguajes web. Siguiente y fin. Gracias por su tiempo.